¿Conoces algún fetiche sexual? Sí, ¿Cuál es? los pies. Algo sobre los otakus. Un fetiche sexual sobre los otakus, eso no me lo sabía. Está bueno. Los furros, Los furros. Sí, definitivamente. definitivamente. ¿Conocen algún fetiche sexual? ¿Fetiche sexual? ¿Sí? ¿Algún fetiche que conozcan? Pues no. ¿No? Pues sí, he escuchado alguno. ¿Más o menos alguno? Ser amarrado. ¿Conocen algún fetiche sexual? No. No. Sí. ¿Y cuál? No sé. Las patas, las axilas. No sé, el mal olor. O buen olor. Y no sé. Creo que ya. El más conocido, sí, el de los pies y el de la comida. ¿De la comida? Yo conozco el de los pies y el de manos. O sea, gente que le gustan las... Que le gustan los pies o que le gustan las manos, sí. Sí. ¿Cómo cuáles? Pues el más famoso de las patas, ¿no? Yo creo, el BSDM, ¿cómo se llama? BDSM, Simón. Dash. ¿Cómo se llama lo que se amarran? Shibari, ¿no? Sí, Shibari. Todos tenemos filias, pero hoy vamos a dejar de lado las propias para hablar sobre preferencias sexuales y la diversidad. ¿Qué, cómo y por dónde? Comenzamos. La sexualidad es un aspecto inherente de los seres vivos que hemos elevado a una experiencia intersensorial. Con el paso del tiempo y principalmente de la exploración, hemos ligado el erotismo con todos los sentidos, como una forma de conocer nuestro cuerpo, nuestros deseos y los de la persona con la que estamos, implicando emociones e imaginación para poder llegar a un clímax en la excitación. En el mundo existen diversos tipos de gustos sexuales, manifestados en filias. Las hay desde la somnofilia, que es la excitación a intimar con personas dormidas, el triolismo, es decir, el gusto por los tríos o más de una pareja al mismo tiempo durante el acto sexual, o la algofilia, que es la fascinación que viene de producir placer a base de dolor. Preferencias hay tantas como personas experimentan el sexo. En este capítulo trataremos de conocer un poco el shibari. Es momento de entrar en materia. Bueno, pues bienvenidos a este capítulo 1 finalmente de la sección Sin Filias, esta sección llamada Sin Filias. Estamos pues muy contentos realmente de iniciar ya este proyecto que teníamos mucho tiempo pues gestando y finalmente está viendo ya la luz con ustedes. Entonces les agradecemos el tiempo que se dé la oportunidad de regalarnos ese espacio que tienen para que platiquemos de diferentes temas. En esta ocasión vamos a hablar, como ya les dije, de sexualidad, preferencias sexuales y muchísimas cosas al respecto. Para eso nos acompaña un invitado de lujo. Por acá tenemos a Evi, les platico. Él pues viene de su proyecto que es Evi Shibari. ¿Shibari es correcto? Shibari, perdón. Que Evi quiere decir serpiente en japonés. Él tiene 32 años de edad y bueno, es administrador y comunicólogo, ahí donde lo ven de profesión. Pero bueno, tiene 3 años dedicándose a esta cuestión de Shibari y ya nos explicará un poquito más detalladamente a qué se refiere esto. 2 años de lleno, ya totalmente, donde justamente está pues explorando esta faceta donde la gente se acerca con él y repito, ya nos estará platicando de manera más ampliada toda esta circunstancia. Sus redes sociales evidentemente van a estar apareciendo, se las vamos a compartir para que también vean el gran trabajo que hace Evi al respecto de este arte que se llama Shibari y que vamos a ahondar también con él. Bueno, como Rigger, que nos comenta que es quien ata, ¿es correcto, Evi? Sí, es quien ata. Dentro del Shibari hay un par de roles, el que podría ser modelo y rigger. Rigger es la persona que gestiona y manipula las cuerdas y modelo quien recibe las cuerdas. Perfecto, entonces pues él es Evi en calidad de rigger, como ya lo escucharon. Y bueno, nos acompaña para este primer tema, como ya les dije, preferencias sexuales y la libertad de explorar. Evi, pues muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Perfecto, y pues por acá también ya los han estado viendo en estos días, por allá está la buena Alma CC. Hola. Y Héctor El Jonas. Un gusto. Muy bien, bueno pues empezamos justamente con esta cuestión, Eri, para la gente que no conoce, digo, vamos a partir de esta cuestión de Shibari. Platícanos qué es esto, cómo se desarrolla y la gente que no conoce, ¿qué le dirías que es? Ok, a mí dentro de los talleres que doy y clases personalizadas,
me gusta evocar mucho la definición de un profesor llamado Master K. Él es un traductor, él se dedicó a viajar por Japón y hacer las traducciones directas de todo, pues, el vocablo, todos los tecnicismos de Japón hacia el ambiente occidental. Y bueno, él define Shibari como: Shibari es el arte japonés que con el uso de cuerdas y técnicas seguras busca un fin dramático y estético y en el cual hay una carga erótico-emocional. Esto es mucho de lo que doy en mis talleres, pero deconstruyendo un poco esta definición, el Shibari es un arte que viene de Japón, viene aproximadamente del siglo XIV, de la era Edo, y era una de las 7 disciplinas que debía aprender un samurái. Dentro del manejo de la katana, la lanza, el arco y flecha, la equitación, el combate cuerpo a cuerpo, no recuerdo uno más, y el uso de la cuerda. Esta disciplina, el uso de la cuerda, es llamado Hoyojutsu. El Hoyojutsu era la forma en que, pues, los agentes del orden en el Japón feudal podían capturar o controlar o torturar a prisioneros. Sin embargo, el profesor Ito, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, él era un pintor, litógrafo y fotógrafo para lo que había en aquella época. Empezó a hacer las primeras imágenes de arte erótico dentro del Japón, como las conocemos ahora, implementando estas técnicas, esta disciplina. Ustedes sabrán que Japón estuvo ocupado después de la Segunda Guerra Mundial por el ejército americano. Y bueno, el bondage, que es otra disciplina y otro arte que viene de Francia, ya era conocido por los norteamericanos que estaban establecidos ahí y vieron muchos paralelismos. Entonces empieza a migrar de Japón hacia Estados Unidos lo que llaman el bondage japonés o el shibari. El bondage es la restricción del cuerpo, de la movilidad con fin erótico. La diferencia es que dentro del bondage puedes usar varios elementos como esposas, cuero, alguna corbata. El shibari obligatoriamente es con cuerda de fibra natural. Bueno, eso es un poco de la historia, como el ejército americano lo empieza a ver, lo empieza a mover, y hay un boom dentro del under en Japón, en estas imágenes rayando entre el erotismo y la pornografía. En los 70s tiene este boom dentro de Japón, en los 90s migra a Europa, y ahora lo estamos viviendo este boom en América, ya no solo en Estados Unidos o Canadá, que también son 2 países que tienen bastante shibari, sino ahora desde América Latina. Entonces, como bien dices, partimos de una cuestión, digamos, antiquísima, una cuestión incluso bélica, donde dices que de alguna manera fue mutando, como, digamos, como seres humanos también tenemos la sexualidad siempre muy latente, ¿no? Claro. Y en ese aspecto, no sé, por ejemplo, ahora que estamos viendo estas prácticas, cómo se está presentando Evi, no sé, de inicio, ¿qué opinas, Alma? ¿Cómo ves todo esto? Ahora sí, curva. Pues, pues realmente a mí me llama mucho la atención toda esta parte. Me gusta mucho el tema de la sexualidad. Cuando entonces somos seres sexuados, ¿no? Naturalmente somos sexuales, ¿no? A mí me causa un poco de ruido cuando la gente dice, es que tú eres como que muy sexual. Pues sí, pues sí, es normal, ¿no? Aquí ya va la expresión, ¿no? Va más el cómo lo expresas en tu identidad, en cómo la adoptas, las cosas que vas conociendo y que vas adoptando y que para ti te van resultando cómodos. Y pues esta parte de Shibari que ya conoció un poquito, ¿no? ¿Pero está explicado? Digo, para la gente que sepa. Sí, de hecho, aquí tuve una práctica aquí con Evi, que estuvo muy, muy padre, o sea, porque no solamente fue como de llegar y te cuelgo y ya, ¿no? O sea, yo la primera vez me desmayé, de hecho. O sea, no es nada fácil, pues. No, o sea, es un arte, ¿no? Es un arte, no es como que
tanto la persona que lo está recibiendo, ¿no? Como la persona que lo está haciendo, tiene que saber hacerlo, ¿no? No nada más es como que llego y me paro y ahora sí amárrame, Claro. ¿no? O sea, porque en un inicio, pues fue como que por la curiosidad, como de a ver qué es, ¿no? Qué se siente, y pues empiezas, es un proceso. Entonces, Sí, justamente antes de ahondar un poquito más, por ejemplo, estamos viendo esta cuestión que ya nos presenta Evi, y evidentemente esto abre la puerta para entender que hay muchísimas cosas, muchísimas modalidades en la cuestión sexual, ¿no? Una cuestión que tenemos que entender y que tenemos que experimentar. Por ejemplo, Héctor, ¿tú cómo ves todo este abanico nuevo de, bueno, no sé si decirle nuevo, pero todo este abanico que está surgiendo, como lo decíamos, de mainstream en algunas cosas? ¿Qué opinión te merece eso? Lo que siento que es nueva es la apertura para hablar de ello. Porque siento que el punto de restricción era el boca a boca no podía permitir esta parte porque no sabías que si hablabas con alguien que te iba a juzgar, era un tabú, o que le iba a chismear o a alguien que fuera importante para ti, que te iba a ver feo. Hoy en día pues tenemos más herramientas para poder comunicarlo. También para poder malinformarnos, o sea, es parte buena y parte mala, que son tanto el internet, los chats, pláticas directas, y ya tampoco la sexualidad es tan satanizada, porque era un punto muy grande. Yo en lo personal no conozco mucho de las bases del shibari, conozco un poco del bondage, entiendo un poco de esa parte, pero dentro de la parte de el bondage es un poco más suave, es lo que más o menos tengo noción, porque son tendencias diferentes. Tú lo decías, aquí tiene una cuestión con la cuerda, tiene una cuestión más directo hacia los elementos. Sí, decía, por ejemplo, Alma, hasta me desmayé la primera vez, ¿no? No solo, o sea, no solo lo restrictivo. Pero hay que dar contexto. Sí. Pero aquí el punto es, esta apertura, por ejemplo, el shibari que se ha hablado, yo siento que no se podría dar si no hubiera habido una apertura, de todos modos, que sigue siendo difícil en el mundo social. De todos modos, seguimos siendo, cuando menos México, uno de los países con más tendencias religiosas. Todavía sigue habiendo cierto tabú por la parte mayor dentro de este punto. Y el hecho de que ya las generaciones de adultos jóvenes puedan expresar y hablar y aventurarse a experimentar, cambia un poco las reglas del juego también de cómo nos definimos a nosotros mismos. Sí. Ahora, por ejemplo, evita esto que comenta Héctor. ¿Tú cómo te has topado con eso? Es decir, la sexualidad, a pesar de que es un tema que cada vez va evolucionando, como bien dice Héctor, digamos, en México no es tan fácil. O sea, como decir, quiero experimentar esto, o me gusta esto, o me siento identificado con aquello. De repente te ven o te vemos, no sé, con la máscara para empezar. Y Claro. ¿cómo te topas con la gente? ¿Cómo asimila este tipo de cosas? Bueno, hay que entender, no pude seguir con la definición, vamos poco a poco. Sí. Parte del shibari es que es una dramatización. El shibari es un arte japonés que con el uso de cuerdas y técnicas seguras busca un fin dramático y estético. El shibari, si bien viene de una disciplina que se dedicaba a torturar, hoy en día hay un estudio detrás técnico en el manejo de la cuerda, la tensión y el conocimiento del cuerpo para poder dramatizar esta escena donde parece que estamos torturando a alguien, más sin embargo no lo estamos haciendo. Eso que hablas de que el bondage es más suave, pues es relativo, porque al final, si bien el shibari no es BDSM, dentro del BDSM se usa shibari. BDSM son las siglas para bondage, dominación y sadomasoquismo, que es una corriente de la sexualidad alterna. Las prácticas, los kinks, la sexualidad alternativa. Entonces, yo, al venir con una máscara, al tener varios elementos, es parte de... Por eso elijo el nombre de Evi, me identifico como Evi en estos roles, en estos juegos, en estas prácticas, porque hay que entender esta parte dramatizada. Es muy común que la gente practicante dentro del shibari o el BDSM tomen un alias y tomen un alter ego, que es el alter ego que está jugando, que está en sí. Hay gente que lo intenta, no solo lo intenta, lo logra vivir en el 24/7, es algo complicado. Sin embargo, hoy en mi rol de estar presente en este programa, pues vengo con esta caracterización. Ahora, ¿cómo me topo, cómo la gente lo toma? Pues siempre hay un choque. Recuerdo cuando se lo dije a mis amigos más cercanos y como que no entendía qué era lo que hacía. No le terminaban de entender y me costó un poco la aceptación a través de mi trabajo, la validación a través de lo que hago, pero
hay que entender y hay que separar lo que es en el aspecto profesional y en el aspecto personal. Dentro del aspecto personal, bueno, he tenido la oportunidad de, con algunas personas y algunas relaciones sentimentales, poderlo practicar sin ningún problema, ya que al final creo que te das cuenta por la personalidad de cada uno, quién sí está como gustoso, dispuesto o tiene este interés. Pero hay que entender que dentro del BDSM y la práctica del Shibari, todo es consensuado y hay una regla de total comunicación. Entonces, creo que también el hecho de hoy en día en mis relaciones personales ser tan franco y directo, creo que incluso puede ser choqueante, porque recuerdo mucho una imagen que vi, un meme, que las relaciones se tratan de comunicar hasta que tienes que comunicar tú, ¿no? Entonces, todos decimos, ay, quisiera una relación que fuera total comunicación y muy abierta, y cuando te dicen, oye, es que quisiera estar contigo y otra chica al mismo tiempo mientras... ajá, como que alguien no lo puede recibirlo tan francamente, ¿no? Entonces hay que tener un nivel de comunicación que va creciendo, pero siempre tener la apertura a comunicar, porque pues otro amigo me decía, oye, ¿no crees que hay como algo que está en el cerebro? O sea, yo algo que pudiera estar como torcido, ¿no? Un kink tal cual. Recordemos que en el cerebro tenemos el eros y el thanatos, según en la teoría freudiana, ¿no? Entonces todos tenemos estas pulsiones de muerte. Creo que es mejor expresarlo, comunicarlo y hacerlo con prácticas que entran dentro del SSC, que sean seguras, sensatas y consensuadas. A amigos que me han contado anécdotas, no, es que yo hice esto, hice aquello, cuánta gente nos da de, por favor, dame una nalgada o cachetéame o estrangúlame, y no tenemos un conocimiento previo porque no lo comunicamos. Entonces, la parte bonita, proactiva e interesante del BDSM es que intenta estar informado en su totalidad respecto a estas prácticas. Ahora, esto, por ejemplo, digamos, sería una preferencia, un gusto, un fetiche. ¿Qué sería esto? Bueno, yo creo que es una preferencia. El fetiche es... dentro del BDSM claramente hay gustos, preferencias y fetiches. Por ejemplo, el látex, el fetiche al látex. O a ciertos roles, el fetiche a la dominación o a la sumisión. Pero también la preferencia, mucha gente me pregunta, oye, pero cuando estás suspendiendo tienes relaciones sexuales, tienes el coito. No, es una práctica paralela a mis relaciones sentimentales, ¿no? Al final, de hecho, es algo riesgoso o muy riesgoso en ciertas posturas o ciertas suspensiones querer hacer una práctica corporal. Trata más de todo lo que hay, el ambiente, la comunicación, la confianza que vas a tener con la persona al practicar esto. Es un poco como bailar. Tú cuando bailas, pues no tienes sexo, ¿verdad? O sea, sin embargo, estás transmitiendo muchísimo con una pareja a la hora de bailar, ¿no? Es que a veces, igualito. Que te interrumpa, justamente es eso, ¿no? Con el tema del sexo, que desafortunadamente estamos como tan desconectados en el sentido, para la redundancia sensorial, de buscar toda esa parte y nos vamos como con lo inmediato, ¿no? Y digo, en el general. Y no exploramos esta parte donde tenemos esta cuestión de tal vez las fantasías o tal vez las preferencias o tal vez ese tipo de cosas, y nos quedamos con lo más básico. Incluso lo dicen en la parte de los hombres, que nos quedamos con la penetración y punto, cuando hay muchísimas cosas más allá de eso, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, no sé, por ejemplo, Héctor, ¿cómo ves esta cuestión, digamos, de explorar la sexualidad más allá de lo básico? A mí me causa siempre curiosidad la parte de poder buscar alternativa dentro de. Es una realidad que nos educan solo con lo básico. O sea, de hecho nos lo pintan como un método plenamente reproductivo. Y de hecho, aún con eso, hay mucha gente que tampoco quiere que eso se nos enseñe desde más chicos. A mí me llama mucho la atención este punto que dices. Hay cosas que son dentro de la experiencia, aunque no tengan un fin meramente sexual.
Claro. Que es el punto. Y eso llama también la atención. ¿Qué tanto exploramos como personas los gustos y placeres de nuestro cuerpo? ¿Qué tanto llegamos a este punto? Me gusta y me agrada esa parte de decir, bueno, con esto ya mínimo es una cuestión donde hay seguridad. Estamos puestos con gente que sabe. ¿Por qué? Porque es cuando menos una comunidad donde eso hay, información. Y ya tienes ese punto. Obviamente buscar a las personas adecuadas. Claro, es lo que se busca, no significa que todo el mundo lo tenga, ¿no? Lo decías, por ejemplo, el erotismo es una cuestión natural, no tenemos por qué tener miedo. Y en tu caso, por ejemplo, que decías que ya habías experimentado esta cuestión, que ya habías tenido algún acercamiento con el shibari. Y, a ver, platícanos así el contexto. ¿Cómo estuvo esta cuestión de que te desmayaste? ¿Qué pasó? Es que yo estaba muy emocionada. O sea, bueno, aquí la situación, bueno, lo que yo puedo identificar, ¿no? Es que a mi vivencia personal, porque obviamente cada quien tendrá su experiencia totalmente personal, para mí ese proceso fue bonito porque me conocí en otro aspecto, ¿no? Pero ¿cómo llegaste allí? Por ejemplo, lo que decía Evi. Tú estabas explorando tu sexualidad, digámoslo así, de manera regular, como lo hace la mayoría de la gente, y en qué momento dijiste, quiero inclinarme a este lado, o tengo interés por esto, o me causa cierta incógnita esto. A ver, ¿cómo lo explico? A ver, pues fue un mero interés, o sea, fue como que yo ya lo había visto en algunas publicaciones de Instagram, en algunos videos. Redes sociales, En las redes sociales ya había visto lo de Shibari un poco, y entonces dije, me gustaría ver qué se siente, ¿no? ¿Qué es lo que se siente? ¿Cómo está esta onda? Y fue como, yo sé que nos vigilan y nos espían, y entonces fue como, me apareció Evi, ¿no? Y yo dije, oh, ok. Y entonces ya fue que pues me puse en contacto con él, y me dijo, sí, no hay problema, y mira, para antes de una suspensión hay que, pues, tienes que tener unas prácticas para ver cómo te sientes, esto y el otro. Y dije, va. Y y el primer día que fue, no había yo comido, no había yo comido, estaba yo así como que toda, como nerviosa y emocionada, ¿no? Por la situación, y entonces fue como, no sé si llamarlo, que entré como en una onda en el que dice, no, pues la respiración es importante también y todo esto, y de repente como que me subí, ¿no? O sea, me super subí, me fui, literal. Me fui y regresé. Pero pero en todo momento, pues fue una situación en la que yo recuerdo que me decía así como me decía verde, verde, y yo decía sí, ¿no? O sea, de que sí iba bien, ¿no? O sea, todo bien. Ajá, ¿no? Y ya después así como no me acuerdo si te dije rojo, no me acuerdo qué te dije, pero inmediatamente, pues me atendieron, ¿no? O sea, inmediatamente, ¿no? Ya se trae todo un sistema, ¿no? Como dices, no es llegar y me cuelgo y listo. Sí, no, para nada, ¿no? O sea, porque también es conocerte a ti mismo, y creo que todas estas prácticas, ¿no? Toda esta parte de la exploración en la sexualidad y en el erotismo es eso, es conocerte a ti primero y conocer a tu pareja, ¿no? Pero eso es posterior, o sea, esto no es como que nada más no es, a veces o bueno, yo lo veo de esta manera, como que buscamos la validación y buscamos el dar placer, ¿no? Como que el dar y te satisfago, ¿no? Hablando de un lado como mujer, ¿no? Como que esa es la parte o la tarea que se nos ha dado estructuralmente, de decir, tienes que satisfacer al hombre, ¿no? Y en qué momento entra como que tu satisfacción dentro de esa satisfacción que estás otorgando. Entonces, como que esta parte del autoconocimiento, del conocer qué te gusta explorar, todo esto se va formando parte de ti, y creo que esa parte es lo que nos lleva a tener una experiencia previa al sexo como tal, ¿no? Al acto sexual, a la penetración, o incluso en relaciones de mujer con mujer, hombre con hombre, o sea, todo a fin de cuentas, todo sexo tiene que tener un previo en el conocimiento. Sí, digamos antes del clímax, ¿no? Ajá, o sea, antes de tener un pleno contacto físico, ¿no? Toda esta parte, como tú mencionas, ¿no? Esa parte del contexto, del ambiente,
de que si pusiste una velita, de que todo esto es importante, no solamente es como el llegar y ya, o sea, ¿no? Eso es como decía Evi, ¿no? Que justamente decías, oye, es que la gente, las parejas te piden comunicación y dime y qué quieres y tal. Y en el momento que de repente tú llegas y dices, ¿sabes qué? Es que quiero esto, o me gusta esto, o se me antoja esto. Lo empezábamos con el capítulo que decíamos, todos tenemos filias, justamente. Y entonces dices, fíjate que por acá, y es como, wow, espérame, no. Pues me estás pidiendo comunicación, o no te estoy diciendo que lo hagamos y ya, te estoy diciendo, estoy como tratando de entrar en este círculo de confianza justamente para poder desarrollar esto. Ahora, por ejemplo, digamos, le tocaba un punto muy importante, Alma, con la satisfacción. Este tipo de prácticas no son para todos, quiero suponer, y justamente, ¿cómo puedes saber, cómo puedo saber yo si para mí es placentero o no? Pues, no sé si te gusta el picante o no, ¿no? Habrías de probarlo. Claramente es un poco como la comida. Hay cosas que te llama la atención probar y otras que simplemente no. Pero tu mamá diría, ¿cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? Sin embargo, no por ende yo ando orillando o empujando a la gente. Yo lo pongo en pie y si la persona con quien estoy, ya habiéndole explicado todo el contexto, estas charlas que tú llamas, que tú mencionas son las charlas de negociación, es decir, comenzamos a negociar, oye, me gustaría tener esta experiencia, yo estoy muy apegado a una disciplina con cuerdas y parte de mi satisfacción es el poder atar a una persona. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué sientes? Evidentemente, pues es como el gusto musical, no el gusto musical, pero como los gustos mismos. Poco a poco la vida te va llevando a encontrarte con gente más afín que otra. Entonces terminas relacionándote con gente que va afín a tus gustos y a tu sexualidad. Y si no, bueno, pues chequen y cuestionense qué están haciendo de su vida, ¿no? Porque si no van a vivir en una frustración increíble. Entonces, creo que el placer que se puede encontrar ahí tiene que ser gradual, de menos a más. Dentro del BDSM hay distintas prácticas. Hay algo que se llama el checklist. El checklist es una formalidad y que sí se debe de hacer en cuanto a un protocolo de qué actividades te gusta hacer o estás dispuesto a hacer o de plano no quieres hacer. Cada checklist es personal y bueno, es como el voto, es libre, no es que sea secreto porque lo tienes que comunicar, pero cada uno tenemos un checklist, un perfil específico de lo que nos gusta, ¿no? Dentro de mi checklist personal a mí me gusta atar y restringir y también me gustan las actividades de impacto o dejar marcas, pero evidentemente esto no es para todas las personas, no todas las personas quieren traer marcas, pero hay otras que encuentran placer en el hecho de tener una marca de estas actividades, ¿no? Entonces es una gama muy muy amplia. Pasa que en el BDSM pues empezamos a definir todo y tú sabes que cuando definimos algo empezamos a delimitar. Al ponerle un nombre a algo empezamos a delimitar y podemos empezar a analizar qué conlleva esta actividad. Por ejemplo, no solo el atar, por ejemplo el spanking, spank viene de nalgada, que son las actividades de impacto. Hay una teoría, hay una práctica, hay una forma de hacerlo gradual, de que se empieza con mano y después con algunos elementos. El knife play, que son juegos como con un cuchillo de querer cortar, pero no es cualquier tipo de cuchillo, no vas a ir con el cebollero de la cocina, ¿no? De hecho, se usan cuchillos o que no tienen filo, o cuchillos especiales que son parecidos a cutters, donde la navaja se puede colocar al momento, se pueden hacer pequeños como rasguños, y después la navaja se retira y se tira, ¿no? Porque todo siempre es SSC, sensato, seguro y consensuado. Y además hay que entender que hay un riesgo, incluso para manejar es una actividad que conlleva un riesgo, ¿no? Entonces hay que entender que todas estas actividades conllevan un riesgo. La idea es minimizar. Tú puedes bailar con quien quieras, con un hombre, con una mujer, con quien seas, y puedes bailar con quien quieras. El ritmo de lo que bailas y el tipo de baile es otra cosa. Claro.
Es otra cosa diferente, ¿no? Pero el baile ahí está. Pero el baile ahí está. Tocaste un tema que a mí me encantó, esa parte de la checklist. Siento que esto facilitaría muy cabrón mucho de lo que hacemos como sociedad, porque también muchas personas que no estamos metidos en eso, realmente no lo hemos hecho. Sabemos vagamente que nos gusta. Y ya cuando tú lo dijiste, cuando lo estableces, cambia la situación. Yo lo comparto. En mi tiempo de juventud, ¿Cuántos años tienes, güey? hace como 3 meses, yo divido etapas como, ¿cómo se llama? Juventud, que es esa etapa donde eres adolescente, adulto, joven. La etapa que es adulto, joven. O sea, es que no tiene. Tengo 30 años. Sí, no, ya a los 30 años ya eres un adulto, a secas. Sí, varias etapas. Muchos inician sus etapas sexuales en diferentes puntos. Vaya, no vives el sexo igual a los 18, pero vives a los 21. Exactamente. En mi etapa joven, que era esa etapa donde todavía eres un poco inmaduro, todavía no decías algunas cosas, yo empecé una situación que realmente me presentó una apertura a muchos temas, que fue tener relación abierta, ¿cómo se llama? Poliamorosa, que era el punto. Salía yo con varias chicas, estas lo sabían, era por separado, cada quien con su cuestión. Jerarquizado. Pues no, o sea, cada quien era su punto hacia acá, solo es, hay honestidad, cuando quieras cortar esto y esto, si vas a dar otro punto es con protección, no entres tú en una cuestión donde, porque es un sistema donde estamos varios, y aquí el punto es, no es una relación formal de ninguna de las partes. Nosotros estamos aquí, si alguien quiere salirse y tener una relación formal, está en su derecho. En este punto, me cambió mucho la perspectiva. A mí me cambió mucho la perspectiva, pero te das cuenta de muchas cosas. Mucha gente no lo define al principio y le entra a cosas que realmente no sabe si quiere. Y luego cuando pasan, me pasó con una chica, sigue siendo mi amiga, pero en su momento ella dijo, no, yo estoy aquí metida, pero yo te quiero enamorar para que dejes toda esta cosa y te enamores de mí. Entonces no era tanto querer entrar. Exactamente, ese era el punto. El checklist es hermoso porque, bueno, dentro del BDSM también hay algo que se llama el aftercare. Después de una práctica misma, es qué hacemos después de esta práctica. Por ejemplo, hay personas que después de ser atadas o de atar, pues les gusta fumar un cigarro o algo, fumar algo o comer algo o ver una película o lo que sea. Yo uso el sistema de semáforo para comunicarme. Verde es que todo está bien, amarillo es que algo se puede cambiar sobre la marcha y rojo es de que paramos, detenemos y analizamos qué está pasando. Sin embargo, conforme vas adentrándote en el mundo del BDSM, comienzas a usar el semáforo para todo, porque si ya tienes apertura para algo tan personal que es la sexualidad, empieza a tener mayor apertura para todo. O sea, esa puerta, ¿no? En el buen sentido. Sí, por ejemplo, de amarillo, no quiero ver esa película, ¿no? O amarillo, tu familia me está molestando, o Amarillo, tus calzones arriba de la tele. totalmente. Y que es válido, ¿no? Por ejemplo, el tema de la familia. Sí, pero más allá de eso, a lo que voy a decir, cuando tienes una comunicación definida con alguien, los aspectos cambian. Sin embargo, no toda la gente está acostumbrada a eso y llegar a esos acuerdos son muy choqueantes para alguien que no está ahí. Es decir, que alguien sea tan franco como para decirle, es que no me gusta que, no sé, que no comas mariscos, por decirle algo, pues puede generar al debate o la discusión cuando simplemente decir, amarillo, a mí no me gusta el marisco, ¿por qué tenemos que ir a comer en domingo mariscos, no? Uh-huh. O cosas así. Entonces, siempre tener esta libre comunicación ayuda a no solo desenvolver tu sexualidad, que bueno, la sexualidad es parte importante, fundamental en nuestra personalidad, en el esquema y la estructura de nuestro psique, y eso lo podemos trasladar a nuestra cotidianeidad. Esa es la gran parte positiva del BDSM en nuestras vidas. Fíjate, eso que decías está muy interesante en el aspecto de que tú partes de la sexualidad como punta de lanza para crear una relación de confianza.
Es decir, empiezas con el sexo, pero luego lo vas trasladando a muchos otros niveles. Por ejemplo, lo que decía Héctor de a lo mejor yo tuve esta relación poliamorosa y tal. Ahora, yo les preguntaría, por ejemplo, ¿el sexo debe de ir necesariamente ligado al amor? Digo, al consenso me queda claro que sí, pero ¿al amor debe ir estrictamente ligado? Pues es que eso es totalmente personal. O sea, hay personas que no pueden entablar una relación sexual si no tienen un sentimiento amoroso por la otra persona, ¿no? Demisexual. Ajá, Y también tiene que ver con el lenguaje, ¿no? también, o sea, es que hay muchísimas, o sea, es que Si no es negro, ¿verdad? no, o sea, ahora sí hay muchísimos colores literal en esa parte, o sea, bueno, tú puedes tener relaciones sexuales de forma casual y eso no va a desarrollar un apego, ¿no? Amoroso para esa persona, pero también puede ser que necesites, ¿no? Entablar primero una relación, afectiva para después pasar a una relación sexoafectiva, ¿no? Entonces, no sé, o sea, a mí se me hace como que un tema muy... Es que sí hay personas que pueden tener sexo sin apego afectivo, Amoroso, claro. exactamente. Pero también hay gente que puede tener afecto dentro de una relación casual sin que eso se traduzca a después amor. Depende de, como dices, cada definición y cómo expresamos nuestro propio lenguaje romántico, nuestro propio lenguaje de amor, que también tiene que ver cómo aprendimos también a querernos. Ahí es donde yo entro con esta parte de, siento que una ventaja dentro de esto, aunque se practique o no, es la parte de empezar a ser honestos con nosotros mismos. ¿Yo qué hago conmigo mismo? Obviamente es choqueante que te lleguen y te digan las cosas tan claras cuando tú mismo no te las puedes decir a ti mismo. O sea, o sea, si alguien me dice las cosas como las quiere y yo ni siquiera puedo decirme a mí mismo no me gusta el chayote, entonces ¿cómo puedo pasar de A a B? Siento que dentro de todo es un proceso. Ajá, y también esa parte que dice que, o sea, si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, o sea, partiendo de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, no se habla de la masturbación, por ejemplo, ¿no? No se habla o sea, de cómo debes de masturbarte, de lo importante que es la masturbación, Explorar. del conocerte, del saber qué te gusta, qué no te gusta, ¿no? De manera personal, para después hablarlo y poder comunicarlo con tu pareja y que tu pareja tenga esa apertura de escucharte y como lo que decías, o sea, pues checa con quién estás, ¿no? Porque si no, pues vas a sufrirlo. O sea, si estás con una persona, ¿no? Que es como la infidelidad. La infidelidad es subjetiva, ¿no? O sea, para unos, el hecho de que tú estés viendo pornografía ya cuenta como una infidelidad y para otros no, ¿no? O sea, es subjetivo. Pero en esa parte es donde entra el para mí qué es importante, para mí qué me satisface, y entonces lo comunico, y entonces si a esa persona le gusta hacer, entonces ya es cuando entra esta parte del juego, del consenso, ¿no? Entonces podemos hacer esta lista. En lo ideal, porque realmente, y si volteamos a ver a la mayoría de las parejas, ¿no? De nuestro círculo o lo que sea, digo, desconozco, ¿no? Pero generalmente existe como problemáticas, ¿no? En la parte sexual o el quiebre de una relación se da por la parte sexual, ¿no? ¿Y por qué? Porque tal vez no tuviste la apertura o no tuviste como que, no quiero decir que vivas totalmente con la mente abierta, ¿no? En todas las situaciones, pero esta parte del qué le gusta a mi pareja, ¿no? Y hasta dónde estoy dispuesto yo a aceptar y también serte honesto y no solamente decir tú. Ah, sí, jalo, pero realmente... Sí estoy contigo, pero te voy a llevar y entonces no quieres estar ahí realmente. Ahora, ¿somos conservadores sexualmente? ¿Tú lo eres? Pues yo diría que sí, honestamente. O sea, Sí, te ves vainilla. y yo soy vainilla. Mira, eso fue un autogol. No, mira, yo te voy a decir esto y lo digo honestamente. Yo sí estoy abierto a experimentar cosas nuevas en muchos aspectos, no nada más en lo sexual, pero ciertamente sí soy muy, pues vainilla, no me dices tú, o sea, muy regular es que sabe y se... No tuvo traumas en su infancia. Tuve traumas, tuve religión, no, pero El misionero es lo tuyo, el misionero. ¿no?
Con calceta puesta, misionero. El misionero es mi pasión. No, pero te pregunto, a sabiendas de que es un autogol, ¿somos conservadores? Yo creo que eso depende de cada uno. Y si tú hablas como una sociedad, creo que la generación de gente que está naciendo después de los 2000 ya está rompiendo totalmente ese paradigma. Si bien los millennials, yo soy un millennial, que ya somos los que estamos, ya somos los adultos jóvenes, ya empezamos a tener problemas de salud y la rodilla dolorida, Jugar fútbol nada más una vez al mes. ese tipo de cosas. Nosotros que crecimos viendo el internet, no en la época del internet, sino viendo cómo el internet fue evolucionando, creo que rompimos una parte, pero quien realmente está teniendo una apertura en la sexualidad de la generación de abajo, la generación centennial, yo creo que incluso cuando hay una generación abajo de ellos, habrá otra forma, o hay una vuelta. Tal vez un nuevo oscurantismo sexual, ¿no? Quién sabe. Dicen que las épocas son cíclicas. Pero creo que más allá de si somos o no conservadores, hay que preguntarnos si queremos o no serlo, porque ser conservador es muy válido. O sea, también que alguien quiera ponerte una máscara de perro y que te dé unos fustazos, pues a lo mejor no es lo tuyo, ¿no? Igual y tú quieres el misionero porque al otro día tienes que ir a jugar fútbol con las calcetas posta. Pero si, por ejemplo, por situaciones personales, compenetrar con alguien requiere que tú tengas esta posición de dominante y que esta persona tiene posición sumisa y te permite hacer una serie de prácticas parasexuales, bueno, pues es de cada uno, ¿no? Yo, el gran momento donde descubrí esto fue cuando pude viajar a Buenos Aires. Ya hacía algunas prácticas, es decir, una nalgada o la asfixia o restricción del movimiento. Sin embargo, fue en Buenos Aires donde aprendí todos estos conceptos y al conceptualizarlo, pude aterrizarlo de mejor manera y bueno, pues ya se empieza a volver parte de tu vida, tanto que pues tenemos nuestros elementos, tengo mi estudio, puedo dedicarme a eso, puedo no sé si difundirlo tal cual, pero tengo la apertura de explicarlo cuando me preguntan, ¿no? Entonces, yo creo que las generaciones están teniendo una mayor apertura, están rompiendo el conservadurismo sexual, por decirlo de alguna manera, pero también va a depender de cada uno, ¿no? Sí, Es cultural, es meramente cultural. ahora justamente como esa cuestión que decías, y es más que evidente que aquí habemos perfiles muy distintos y perfectamente yo soy vainillísima y hay aquí perfiles. Volviéndose a autofunar. Y aquí hay perfiles muy distintos. No, pero a lo que quiero ir con esto es, por ejemplo, ¿cuándo, y por eso los pregunto a ustedes, cuándo el sexo tradicional no es suficiente y cómo romper ese paradigma o ese temor de quiero irme por este lado o quiero irme por aquel lado? Yo creo que depende de ti y depende de tu experimentación. No podemos decir que para todos va a llegar un punto donde esto ya no es suficiente. Hay gente que le va a ser suficiente toda la vida y va a tener su panorama ahí en un punto. Hay gente que va a sentir que era suficiente y va a llegar un hecho que cambie las cosas. Una situación, algo que le presente una diferencia en este punto. Va a haber gente que le dé curiosidad cada vez más, pero ahí es el hecho, yo siento que tener la apertura de, si a mí me pasa eso de que yo siento curiosidad, poder sentirme con la libertad de ir a investigar, no sentirme con la restricción de, no voy a tener curiosidad, no debo tener curiosidad, porque siento que eso es algo que nos ha restringido en cierto momento en muchas cosas. No me refiero solo a la parte sexual, sino en las partes creativas, en la parte de investigación. El simple hecho de estudiar una carrera y decir, ya no puedes investigar más de lo que te correspondía. Y creo que se traduce más a la parte, también a la parte sexual. Tener la idea de que yo puedo investigar qué me gusta. Claro. Sí, o sea, sí, totalmente, ¿no? O sea, es como lo que decías, o sea, ¿cómo sabes que te gusta el picante si no lo pruebas, ¿no? O sea, realmente es
Yo, bueno, esto va a ser como un comentario más personal, ¿no? En el sentido de mí, por ejemplo, yo vengo de una familia muy católica, ¿no? Muy religiosa. Y esta parte me siento como la señora del TikTok que dice, la mujer solamente puede estar abajo. Y, este, pero, Señora de Zacatecas, saludos a Zacatecas. pero sí, o sea, como que también la parte del hasta qué punto, no sé cómo explicarlo, como hasta qué punto tú mismo te vas permitiendo expresarte y salir de tu zona de confort, ¿no? O sea, de lo que tú crees, de donde estás cuadrándote, ¿no? O sea, hasta qué punto te permites explorarlo, si también dependerá de tus parejas sexuales, ¿no? Si es que tienes varias y si es con una, qué tanto va fluyendo esa comunicación y esa interacción sexual que vas teniendo con tu pareja, ¿no? O sea, es totalmente personal, o sea, no sé cómo. Sí, o sea, me queda claro que es personalísimo en el aspecto de que yo tengo que descubrirlo, tengo que palparlo y tal, pero por ejemplo, Eri, ¿tú qué empujón le das a la gente que de entrada ya está ahí, que tiene una intención, que te busca, que quiere platicar contigo, que quiere experimentar? ¿Qué empujón o qué orientación le das a la gente independientemente de que es un tema personal? De ¿estás listo para esto? ¿O vamos a experimentar con esto? O como lo que decías, vamos a hacer nuestro código de colores para que estés en confianza y puedas tener una experiencia satisfactoria. Bueno, lo primero, la información, es decir, que entiendan y que sepan qué actividad es lo que están practicando, ¿no? Por ejemplo, que si una persona llega conmigo en una práctica más estándar o común sexual y noto que quiere que le dé una cachetada o una nalgada, que me lo está pidiendo o que me está pidiendo que la apriete del cuello o algo, es decir, y esto es una experiencia propia, es decirle, a ver, muy padre, ¿sabes qué es esto que se está haciendo? ¿O conoces o sabes que hay niveles o hay rangos o hay forma de llevarlo? Y luego también personas que se acercan por las cuerdas es como una primera entrada porque realmente lo que quieren probar es todo el mundo que hay detrás y empiezan a preguntar, oye, ¿qué onda con las velas? Oye, ¿qué onda con los látigos? Oye, ¿qué onda con el cuero? ¿No? Entonces, yo evidentemente no me sé todo sobre los temas, sé sobre aquellos que me gustan, pero intento cuando menos orientarlos, ¿no? Decir, mira, a lo mejor, por ejemplo, el knife play, eso de los cuchillos, a mí es algo que no me gusta, es dentro de mi checklist es un rojo, ¿no? Pero personas que me han preguntado, si bueno, se llama knife play y hay que investigarlo, ¿no? O por ejemplo el uso de un látigo, el uso de un látigo está muy romantizado por las películas, por la literatura. Pero manejar un látigo es muy complicado, ¿no? Entonces, sí, te puedes hacer daño tú mismo. Parece que no, ¿no? O sea, parece muy No, fácil. es muy complejo, ¿no? Entonces, hay que hacer, en México, como nuestra capital, se imparten muchísimos talleres sobre diversas actividades, sobre pet play, sobre food fetish, sobre leathers, sobre shibari, sobre impact play, sobre wax play, sobre medical play. O sea, son varias actividades que hay, que existen y es una gama enorme. Por ahí hay un podcast bien importante que preguntaban, ¿y quién tiene toda esa data, no? Pues hoy en día en Europa, en Alemania y en Rusia son siempre como los punteros de, mira, ahora esta máquina que te da toques y lo que haces es, pues todos estos juegos, al final hay que informarse para entenderlos y practicarlos, ¿no? O sea, sí hay gente que lamentablemente te quieren meter al ruedo sin explicarte y yo estoy muy en contra de ello, ¿no? Yo estoy muy en contra.
Sin embargo, bueno, hay personas que lo permiten y cómo le cambias el paradigma a alguien que está enamorado de decirlo, y es que lo que te está haciendo esta persona, pues no debiera ser por ahí, ¿no? Y ahí va también del dónde adquirimos la información, ¿no? De lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, si a ti te está gustando algo, tú tienes que ser responsable de buscar la información en la correcta, ¿no? Porque si te vas y buscas ahí en la paginita 3X, tal cosa, pues, o sea, si nos quedamos con la educación o la información que primera que se nos pone, pues simplemente, pues no, o sea, tenemos que abundar responsablemente, ¿no? Porque no podemos tener prácticas sexuales de manera irresponsable, o sea, en cualquier aspecto, ¿no? Tanto en la cuestión de la protección como en la cuestión de lo que estoy haciendo con mi pareja. Yo creo que aplica como cualquier tipo de sistema de investigación, ¿no? El de un medio nunca es suficiente. Siempre tienes que hacer comparaciones. Me agrada esa parte de decir, oye, siempre buscar esa parte de que salga la iniciativa de la persona realmente, no ser uno el que orille. Y no solo aplica en esto, o sea, tantas cosas. Ahorita no es por tirarle a los criptobros que también son como que éntrale. O sea, pero ¿cuántas cosas hemos visto donde así es, ¿no? O sea, ya porque tú te apasionaste en el tema, hay veces que sí es un punto de te quiero invitar a otra cosa cuando sí dejas que la gente realmente descubra lo que quiere. Hay gente que quiere ser profeta o quiere andar haciendo propaganda en todo momento. Tiene 5 minutos para poder hablar del shibari y no, yo prefiero que cuando tienen alguna duda ya se las contesto, ¿no? A ver, también estoy en todo mi derecho de proponer, que no es lo mismo que orillar. Es decir, mira, yo te propongo esta actividad, podemos ver rangos. Por ejemplo, pásame esa madera. ¿Este? Sí, ya para entrar más en materia. Algunas de las reglas que hay, corrientes filosóficas dentro del BDSM es que una persona que va a ejercer alguna actividad debe de sentir antes, ¿no? Para entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, yo antes de hacer una práctica con alguien, yo tengo que medir en ciertas áreas del cuerpo y saber qué se siente. Hay formas de identificar el dolor. Pica, o sea, si alguien se anima a sentir, es como si te quedaran puntitos, ¿no? ¿Quieres probar? En cambio, por ejemplo, estos son actividades que empujan, sientes como un empuje. Entonces es importante que cada uno probemos, compáralo con otro. Y por ejemplo, cuando yo aprendí sobre el shibari, yo aprendí atándome a mí mismo. Yo empecé haciendo las primeras ataduras a mi propia persona, para entender qué es lo que iba a recibir el cuerpo de la otra persona, ¿no? Entonces, hacer esto habla como de la prudencia y del interés que tenemos por el otro. Decir, a ver, yo ya sé que un tablazo no es cualquier cosa, ¿no? Llamó la atención que empezó de aquel lado. Entonces sí, hacia la izquierda. Entonces, todas esas actividades las puedo proponer y poner en la mesa y decir, mira, por ejemplo, tuve una sumisa protocolar que el fuego no le gustaba para nada, ¿no? Entonces, eso a mí sí me gusta el juego con vela por la sensación de poderlo regar, por la estética, porque hay que entender que en la sexualidad no solo tenemos 5 sentidos, es lo que ves, lo que sientes, lo que sabes, lo que huele, lo que escucha. Desde que haya música y se huele el incienso y la luz sea más baja y veas a tu pareja vestida con algo que te gustaría verlo y empieces a probar sobre su piel, sobre sus puntos erógenos, pues eso va creando una atmósfera, ¿no? De eso se trata. Ajá. Oye, por ejemplo, tú que te desarrollas en este mundo o en esta disciplina y tienes interacción con la gente así, ¿realmente
te topas mucho con gente que sí es afín a este tipo de preferencias, de gusto, o es muy poco, digo, porque lo estamos practicando y sí, tener apertura y lo que tú quieras, pero, o, por ejemplo, el caso de Alma o de Héctor, que también dicen, esto, aquello, pero en serio, realmente, sí se han topado con gente de, yo estoy en esta onda, a mí me gusta aquello, porque yo no, digo, es evidente que, o sea, a lo mejor tenemos círculos de amigos distintos, ¿no? Pero yo no me he topado con eso, con honestidad. No sé si ustedes se han topado con eso. Pues, o sea, yo sí, pero creo que no es tampoco como que vaya diciendo, a mí me gusta que me amarren, ¿no? O sea, algo de a mí me gusta que me amarren, o sea, no, o sea, yo sí, ya se está como que, pues ya en la... Pero es lo que decíamos, ¿no? O sea, porque, vaya... Pero efectivamente, yo creo, y volvemos a la cuestión, por ejemplo, de generacionales, que sí ha sido con personas, no con personas mayores. O sea, sí me he encontrado con personas que sí lo expresan, ¿no? Pero no han sido con personas, adultas, ¿no? Han sido con personas más jóvenes que sí llegan a expresarlo, ¿no? O que sí llegan como a estar dentro de este mundo, ¿no? ¿Tu caso, Héctor? Irónicamente sí, pero por dos cosas. Por el medio, principalmente por lo que ha sido la radio. Y segundo, irónicamente se estigmatiza mucho el medio otaku. Pero, o sea, porque dicen, no, la parte virgen. Pero es todo lo contrario. Realmente, sí, realmente el mundo otaku tiene una cuestión donde incluso en algún momento llegó a ser un problema porque no había límites con la cuestión de las personas más jóvenes que entraban y se iban a las fiestas, todo ese rollo, pero sí se habló un poquito más abiertamente del tema porque son cosas que se tratan en algunas series. Ya ha habido un punto de esa apertura. Aquí va el rollo. De todos modos, en lo que llamamos, para que esa plática se dé, tenía que haber un medio donde la confianza se sintiera mayor, que en este caso el círculo otaku, Sí, el círculo de la radio. Porque si las mismas personas con las que se habló en su momento esas partes, si hubieran hablado en otro ámbito como la oficina, no se hubiera dado. Todavía nos da cosa que nos juzguen, principalmente a las generaciones más grandes. Yo no veo que le pase tanto a las más jóvenes. De repente veo que hasta lo hablan abiertamente en sus redes sociales. Ya ni siquiera es tema de conversación, ¿no? O sea, en el aspecto de, tú eres esto o aquello, ¿no? Sí, ya no es tema de discusión, ¿no? Exactamente. En las fiestas, yo hacía comparativas, ¿no? Mis amigos del trabajo, de los Scouts, las pláticas en las fiestas siempre fueron, no, pues vamos a hablar del Afore, no, pues vamos a hablar si no, del trabajo vamos a hablar de lo que yo hago en el estudio, ¿no? Y de repente me pasa en este otro ámbito que estamos hablando de animes que nos gustan, gente, y de repente sale una plática y en lugar de ser incómodo la gente empieza a hablar. No, digo, totalmente. y dices, oye, bueno, aquí hay otro chip, aquí hay otra cuestión. Aquí sí lo puedo decir y él no me va a juzgar porque me acaba de contar algo todavía mucho más fuerte que lo que yo pensaba que era fuerte. Por ejemplo, Evi, digamos, ¿qué es justamente a esa gente, independientemente de lo que hemos platicado aquí, pero la gente que ve esto y dice, eso como que no es normal o no es sano? Pues que ellos no son normales ni están sanos. Sí, ¿no? Y los hay, y hay mucha gente. Me olvido un poquito de nada más. Y supongo que es porque soy un agente activo en esto, pero me llegan muchos más mensajes con solicitudes y de hombres, mujeres, géneros y orientaciones muy variadas, preguntando, no precisamente que quieran practicarlo conmigo, más bien como preguntando, intentándonos informar. Y bueno, el vivo ejemplo son los talleres que he dado mes con mes, que siempre tenemos fines de semana llenos de 20, 24 personas, pues acercándose para aprender sobre estas prácticas. Ahora, ¿qué le dice a esas personas? Bueno, es muy válida su opinión, claramente, pero pues también yo tengo mi opinión y mientras yo respete el consenso de una persona y no genere algún daño o alguna lesión o un daño emocional o psicológico permanente y no controlado, pues yo creo que lo que estoy haciendo no se está pasando, ¿no? Al final, todas las actividades que he podido realizar con las personas que he decidido realizarlo han estado en ese marco, en el consenso y en el decir, bueno,
¿Te gustan las marcas? A mí me gusta dejar marcas. ¿Te gustan las marcas? Sí, bueno, ¿qué nivel de marcas? ¿En dónde? ¿No? Entender que evidentemente no voy a marcar su cara para humillar social o... Si esta persona lo pidiera, bueno, Exacto, a menos que ella dependería. quiera. Y aún así, yo siempre también estoy en mi derecho. Eso es bien importante porque se dice que quien tiene el poder de una relación entre dominante y sumiso, en realidad es la sumisa, porque es quien se le están proponiendo las cosas y quien pone los límites. Pero también el dominante está en el derecho de poner límites, en decir, oye, ya lo que me estás pidiendo a mí no me agrada. Esto ni de pedo te lo hago así. Así es, hay ciertas actividades que de plano no... Ahí ya no, yo no va quiero conmigo. hacer. Pero- Entonces, bueno, cada uno tiene su opinión y mientras nos respetemos todo va bien, no se cierren a las posibilidades de lo que pueda haber, ¿no? Por ejemplo, a ti, ¿qué es lo más fuerte que has experimentado, lo más grande, no sé, en ese aspecto, en ese sentido? ¿En qué sentido? Bueno, volviendo a lo que le pasó a Alma, Alma entró en algo que se llama el RAP Space o el Subspace. Cuando nosotros tenemos ciertas actividades como actividades sexuales o comer o correr o meditar, entramos en un estado alterado de conciencia. Las cuerdas generan este estado alterado de conciencia en el cual es muy placentero, pero también hay que estar muy pendiente de nuestro cuerpo, hay que tener un conocimiento interno de lo que nuestro cuerpo permite y es capaz de hacer. Entonces, por ejemplo, si Alma tenía mucho emoción por probarlo y no había comido, pues perdí un poco la noción de lo que su capacidad física permitía, ¿no? Hay personas que luego me han pedido ciertas suspensiones y que conforme vamos, yo tengo que estar al pendiente y me pasa que se están ahogando, es decir, la posición busca asfixiar y quieren más y le digo no, porque ya yo hago jiu-jitsu también y yo sé que asfixiar no es cualquier cosa. Y la siguiente también, por ejemplo, en el impacto. A mí me gusta el impacto con elementos porque el elemento está entendido, pero me han pedido golpes con puños. Yo no hago golpes, o sea, con mi mano solo un spank y en ciertas áreas, pero a puño cerrado no es algo que haga y que se me ha pedido, ¿no? O marcas, con objetos cortantes en ciertas situaciones como de márcame de esta manera, tampoco me termina de encantar, ¿no? En tu experiencia, por ejemplo, que vemos que evidentemente utilizas las máscaras, que tienes todos estos artículos y todo eso, cuando te acercas con tus parejas y les dices, oye, yo voy de esto y tal, ¿cómo responden en general? Parejas. Parejas, Bueno, o tu pareja. mis no sé. muchas parejas. Tus muchas parejas. Bueno, no sé, o las parejas que hayas tenido. ¿Cómo reaccionan? Porque es evidente que tú tienes una línea muy definida. Pues. No, a ver, es como decirle que le vas a la América a alguien, se lo dice suave, ¿no? Sí, pues no. Qué falta de respeto. Oye, fíjate que me gusta el fútbol. No es cierto. Sí, es algo muy gradual, ¿no? Yo creo que mucha gente sí anda con el estandarte BDSM y hay comunidades definidas para eso. Hay círculos que tienen fiestas vainilla, es decir, fiestas donde no se va a sesionar, sino que se va a conocer la gente que se sabe que tiene prácticas de ese tipo típico escena de película gringa que hemos visto de hola, mi nombre es, y ponemos el nombre y poner soy dominante, soy sumiso, soy switch, lo que sea. Entonces, pero pues esa comunidad aquí en Jalapa es nula, entonces la forma en que cuando yo conozco a alguien que se me acerca y deliberadamente me dice que son de la comunidad, bueno, encantados podemos hablar en los elementos, pero cuando estoy conociendo a alguien que no es de la comunidad, pero veo que puede tener un interés hacia él, se lo voy platicando. De nuevo, yo soy un agente activo en esta comunidad y pues ya desde que me conocen por el proyecto de Bishibari saben que las cuerdas va a estar de mi vida. Si es alguien que conozco por fuera de ello, pues también soy muy pronto en decirle, oye, yo me dedico a esto y hago aquello. Y
se incline su curiosidad un poco, ¿no? O se alejara, dependerá. Es como dice Alma, ¿no? O sea, no es como que vayas con un cartel, pero es muy evidente, digamos, cómo te desarrollas, ¿no? Ajá. Una práctica, de nuevo, es muy gradual y muy de poco a poco, y siempre he hablado. O sea, por muy que me conozca, ay, tú haces shibari, y estamos saliendo y en el primer café, sí, y no es por ahí la cosa. Ya para ir cerrando, Evi, para que nos platiques, digamos, ¿tú qué piensas de la importancia del sexo actualmente en la sociedad? Es decir, el poder que tiene en todos sentidos y como explorar estas abanicos distintos. ¿Qué importancia crees que tiene el sexo hoy en día? Bueno, pues vivimos en una sociedad pansexual, ¿no? Una sociedad donde nos venden sexo en todos lados. Yo creo que la importancia es saber educarse dentro del tema, saber entender qué es lo que nos gusta, pero no abusar de él. Entender que el sexo no es una moneda de cambio que sí se usa para, ¿no? Y no precisamente cayendo en una actividad ilícita, ¿no? Pero cuánta gente no manipula a través de él. Yo creo que hay que saberlo manejar de una manera sensata y prudente, siempre buscando, pues, sí el placer personal, pero también el placer de la otra persona, porque el sexo, tengo entendido que se necesita de dos, cuando menos. Porque si no, no es tal cual sexo, es masturbación, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ser responsable con lo que la otra persona quiere, desea, y ser comunicativo, eso es súper, súper importante. Y bueno, darle el respeto que ello merece, no por ser un santurrón, ¿no? Pero para nada, pero sí entender que no es cualquier cosa y no debemos abusar de ello para no demeritarlo, ¿no? Yo creo que incluso en estas actividades no estoy todo el tiempo buscando, o sea, el que me dedica a ello es una cosa, pero cuando va hacia mis relaciones personales no intento abusar de él para que sea el postre dentro de una gran cena, ¿no? Creo que esa es mi postura ante esa pregunta. Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? En el aspecto decíamos que la gente ve este tipo de cosas y inmediatamente te catalogan de que estás mal, de que estás enfermo, de que esto está mal y todo eso. Y como lo acabas de explicar, más bien yo sé qué quiero en mi sexualidad, yo he explorado mucho en mi sexualidad y voy a platicar con mi pareja, pero siempre con respeto y siempre buscando un consenso, ¿no? Es decir, estas ideas que tenemos en ese sentido están totalmente equivocadas, porque tú nos estás diciendo, sí quiero esto, pero siempre que haya consenso y siempre que haya respeto, ¿no? Así es. Muy bien. Ahora, esto es interesante por lo que comentabas, Evi, que de repente vivimos en una sociedad donde tenemos ciertas posturas, pero tú dices, oye, es que a mí me llegan muchísimos mensajes de quiero esto, quiero experimentar, o cómo le hago, ¿no? O sea, es decir, en el anonimato, y que es muy válido, todo el mundo dice yo quiero, ¿no? Claro. Ya para finalizar esta plática y agradecerte tu tiempo, Evi, yo les pediría su conclusión a cada uno de ustedes sobre esto que hemos platicado. Y bueno, aquí Alma ya le está pasando el balón a Héctor. Entonces, Héctor, vamos contigo sobre la conclusión de este tema. La sexualidad es algo que uno define por sí mismo y que cada quien vive a su manera y que está relacionada en cómo nos sentimos con nosotros mismos. Yo lo que puedo concluir con esto es que tú eres la única persona que puede decir que te gusta y que no. Y aplica para todo. Bueno, pues para mí fue, o sea, me gusta mucho ese tema, o sea, en general, creo que el tener la apertura de escuchar, de comunicar todo este tema, pues es muy importante porque realmente desconocemos todo este mundo, ¿no? Por ejemplo, hablando del BDSM, se desconoce mucho y muchas personas tienen como esta idea equívoca de, de lo que está dentro, ¿no? Del consenso. Por ejemplo, muchas personas o incluso nosotros mismos hemos tenido prácticas sexuales que a veces pues no sabemos cómo marcar un límite, ¿no? No sabemos cómo decirle a mi pareja, oye, esto ya no, ¿no? Porque no tenemos esa comunicación, ¿no? Y toda esta parte que nos dice, y como tú lo decías, ¿no? O sea, como que nos dice, es comunicarte, ¿no? Es comunicarlo
Y pues es eso, o sea, a mí creo que el sexo es un acto político, ¿no? El sexo siempre va a ser político, el hablar de sexualidad, a pesar de que hoy en día hay, yo diría que una sobreinformación, tal vez, una mala información sobre lo que es el sexo y la sexualidad, pues también cada uno lo va viviendo a cómo vas teniendo tus experiencias, su propia acercamiento, lo que te va gustando, lo que no. Y pues creo que el hecho de tener esta apertura de verlo, escucharlo y platicarlo, pues nos va abriendo otros panoramas a los que tal vez no imaginaríamos que nos gustan, ¿no? Muy bien. Evi, pues primeramente agradecerte el tiempo que te tomaste para estar aquí con nosotros, platicar, que nos muestres justamente tu experiencia en algo que es muy personal, muy tuyo obviamente, y bueno, pues también que nos digas tu conclusión acerca de esto que hemos estado platicando. La sexualidad es algo inherente en el ser humano. Qué mejor que explotarlo y saberlo disfrutar de una manera sensata, segura y consensuada. Hay gustos para todos, sabores para todos, colores para todos, y de nuevo, no quedarse con las ganas creo que es algo importante siempre y cuando sepamos hacerlo o nos informemos al respecto. Entender que esto es una dinámica y de roles, una dinámica que va acompañando la vida, pero no rige el todo, ¿no? Algo que se piensa es que como que vivimos con cuero 24/7 y no, es algo que llevamos como parte de nuestra identidad y que gente muy orgullosa lo trae como estandarte. Pero al final es una práctica que cada uno hemos decidido hacer de manera por decisión propia. Entonces, si tienen el gusto o el deseo de practicarlo, pueden hacerlo. Pregunten, infórmense, acérquense y no se queden sin comunicar a esa persona con la que están compartiendo su sexualidad las cosas que desearían hacer. Muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente, somos seres sexuados en nuestra biología, en nuestra psique, en nuestra identidad, en todos los aspectos de nuestra vida. Y es importante precisamente explorar esas facetas. Es muy válido, como lo decíamos aquí, a través evidentemente, primeramente del consenso, también del respeto, como ya lo dijo Evi. Y bueno, esperamos que se hayan llevado algo pues muy importante, muy sustancial de esta plática que tuvimos. Platíquenos en los comentarios justamente cuáles han sido sus experiencias en este aspecto, qué tipo de cosas le pueden aportar a la comunidad para que si algo por ahí nos faltó, también podamos precisarlo en eso. Síganos en nuestras redes sociales. Les agradecemos mucho por este primer capítulo de Sin Filias. Gracias, Héctor. Gracias, Alma. Gracias, Evi. Y bueno, pues este fue el capítulo 1, Sin Filias. Nos vemos la siguiente. Listo. ¿Estarías dispuesta a experimentar en algún tipo de fetiche sexual? A lo mejor sí, pero depende cuál sea. ¿Tú serías partícipe de ello? Sí. Sí, ¿por qué no? Yo pienso que sí. Sí, ¿por qué no? Sí, claro que sí. Sí. Pues creo que con consentimiento, ¿no? O sea, si con el vínculo con el que estoy quiere hacerlo, me gusta y ambos estamos de acuerdo, pues Simón.